Es bien, entonces, ahora la siguiente. Sí, en el mismo enlace que les mandé, ahí les puede preguntar qué tres opciones de palabras de lo primero que se les venga a la cabeza cuando ven o leen la palabra geología. Buenas tardes. Hola, a ti, Yevi. Hola. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Listo. Entonces, un momentico a que terminen de inscribir. Ah, no sé si se les puede volver a mandar el enlace. No sé si todos lo tienen. A ver, que es el del... Aquí ya lo estoy reenviando. Listo. Listo, entonces, qué pena que los dejé tanto tiempo sin decir nada, pero nada me estaba resultando. Eh, entonces, pues este webinar se hace con, digamos, en el contexto de varios webinars de Sacúdete con un Lab 4.0, que es una iniciativa de la Consejería Presidencial para la Juventud, el Bienestar Familiar y la Universidad Nacional. Y pues digamos que yo llegué a esto gracias a que hace unos meses realicé el diplomado de desarrollo de habilidades para innovar. Entonces digamos que me motivaron o nos motivaron a que desde nuestras pasiones pues deformáramos a las personas. Y pues mi pasión es la geología y como mi pasión es la geología, a mí me gusta mucho compartirlo con los demás y entonces principalmente es eso, que me gusta compartirlo y además debido a la deficiencia de nuestro, pues que en nuestro sistema educativo básico no hay geología en las escuelas, en los colegios, mientras que si hay, digamos, poco, mucho uno ve cosas de biología, física, matemáticas, historia, pero de biología, nada. Entonces ya les dejo compartir un momentito y ahora sí al grueso al meollo del asunto. Entonces los saludo, que no he visto quiénes están. Están Ati y Evi, bienvenidas. Está Pacho Juan Francisco, y creo que está con Erika, si no estoy mal. Ah, acá está Erika. Y ahí está Juli y Lina. Muy bien. Entonces ya les voy a volver a compartir. Listo. ¿Qué están viendo o qué ven? Un planeta Tierra. Listo. Entonces, el planeta Tierra. Este software se llama Google Earth. Es que es una de las producciones de Google y digamos que es algo similar. Yo creo que muchos hemos usado Google Maps como para saber dónde están las direcciones y cuánto dura uno caminando, lo que es, etcétera. Entonces, ese sistema usa de base este sistema, que es de imágenes satelitales de todo nuestro planeta. Entonces, uno puede ver la superficie de la Tierra a través de este programa. Y pues voy digamos que no es algo convencional, pero se me ocurrió a partir de uno de los trabajos que desarrollé con un lab, realizar mi presentación a través de este software, que digamos que más o menos ayuda a exponer cosas. Entonces, pues este es el taller para el día de hoy y se hace en el contexto de tres talleres, que son estos tres. Entonces, pues tenemos este que es el primerito y entonces la idea es que todos son transversales, todos se interrelacionan y
Entonces, la idea es como verlos todos en conjunto porque digamos que a veces sí se ve uno sin ver el otro como que se pierde. Entonces, a lo que, digamos, lo que venimos a hablar, la geología. Entonces, de las palabras que habían dicho, la que predominó fue tierra. Otras son historia de la tierra, viaje, descubrir, rocas, campo, montañas, geografía, volcanes. Geografía, entonces es curioso, entonces, como, ¿quién me puede decir que estudia la geografía? Anímense porque si me dejan hablar solo, yo no paro. Y no es la idea. Bueno, entonces, la geografía y la geología que vemos que se parecen, tienen la misma raíz, el mismo prefijo, pero justamente en la diferencia entre geología y geografía es lo que diferencia estas dos ciencias, estas dos disciplinas, y es que la geografía es una ciencia social y se encarga de estudiar y describir la superficie terrestre, desde la parte física, hidrográfica, hasta demográfica, lo social, la parte política. Pero es precisamente eso, la superficie, como que lo que pasa en la superficie y qué hay más bien, como describir y representar gráficamente. Mientras que la geología, entonces ahí en el banco de palabras, la palabra que predominaba era la Tierra, ¿no? Historia de la Tierra también. La geología es la ciencia, la disciplina es una ciencia natural, una ciencia de la Tierra, que se encarga de estudiar nuestro planeta Tierra, cómo se originó, todos sus procesos y su evolución. Entonces acá les voy a dar un preámbulo medio ártico, pero va a ser súper corto. Entonces, nuestro planeta se puede estudiar a través de estas cinco esferitas. Eh, entonces, pues, que acá lo vemos en nuestro globito, ¿no? Tenemos la hidrosfera, la atmósfera acá no se ve, pero digamos es la capa gaseosa, lo que respiramos, la hidrosfera, incluye todas las aguas en todos sus estados, tanto el mar, entonces en líquido como el mar, los ríos, los lagos, y tanto en estado sólido como en los glaciares polares y en los continentales que tenemos y también gaseoso que se encuentra en la atmósfera. La geósfera, que es realmente la mayor parte de nuestro planeta, que es la que se encarga de la geología principalmente. La biosfera, que es todo lo que sea vida, todo lo que sea vivo, y pues podríamos incluirnos a nosotros también, la antropósfera, pues debido a que nosotros somos ahí como un ente anormal en esto. ¿Qué ideas hay dentro de la geología? Entonces hay ideas principales, la Tierra, los procesos de evolución y que es una ciencia. Y dentro de esto estudia todas las esferas, el ciclo de las rocas, la tectónica de placas, la historia natural, etc. El marco referencial para esto, entonces que la geología es una ciencia, una disciplina que se fundamenta en las ciencias básicas, es decir, cuando uno quiere estudiar geología debe saber o no saber, pero sí se basa mucho en la física, en la química, en las matemáticas, en la biología, en la estadística. Pero obviamente todo esto se enfoca al estudio del planeta Tierra, en los procesos que en este planeta ocurren y su evolución. Y también debemos tener en cuenta dentro de este marco de referencia que la Tierra es un sistema complejo por sí solo, pero también hace parte de un sistema mayor que es el sistema solar. Y así como dato, la energía, por lo menos la energía interna de nuestro planeta viene de tres fuentes principales. Entonces, cuando se forma el sistema solar, toda esa energía que llamamos energía de acreción, la energía original, esa es como el motor que mueve nuestro planeta. También la transformación de elementos radioactivos que están en decaimiento, así se dice, eso genera mucho calor. Y hay una fuente menor, pero que también tiene que ver en la energía interna de la Tierra, y es el efecto de marea que tiene la gravitacional, que tiene la Luna sobre nuestro planeta. El Sol no cuenta como energía porque realmente el Sol es motor solamente de los procesos superficiales, pero no influye nada en los procesos internos.
En el marco conceptual, pues tenemos varias cosas que ya vamos a profundizar ahorita. Marco teórico, entonces las teorías de las que se basa la geología, está principalmente el origen del universo, cómo se formó nuestro sistema solar, los procesos internos y externos que suceden en nuestro planeta, y la teoría de la deriva continental, que es una teoría que se les ocurrió hace unos años cuando vieron que los continentes se armaban como un rompecabezas y a alguien se le ocurrió decir que en algún momento estuvieron juntos. La tectónica, pero no se sabía el motivo. La tectónica de placas sí viene a explicar este mecanismo. También tenemos leyes paleontológicas, es decir, de la vida del pasado, la evolución de la vida, y otras como más geológicas. Listo, este era como el contexto. Y ahora sí vamos a aprender sobre nuestro planeta. Entonces, lo primero es cómo está nuestro planeta internamente. Entonces, nuestro planeta está dividido en capas y yo más o menos lo asemejo a un huevo, a un huevito de gallina. Y digamos que yo recordé el colegio, a mí solo me explicaron que tenía corteza, manto y núcleo, y ya, nada más. Pero de ahí no pasaron. Pero entonces eso solo uno de los modelos. Resulta que hay dos modelos. Uno estático, que se basa en la composición de las capas que componen la Tierra. Entonces así, a partir de la composición química, se dividió en corteza, manto y núcleo. Que la corteza puede ser oceánica y continental, que pues se diferencian bien en su composición química. Además está el modelo dinámico, que divide internamente la Tierra basándose en el comportamiento físico, mecánico de los materiales. Entonces, por ejemplo, ya se diferencia la litosfera, que digamos, es la piel de nuestro planeta y actúa muy como frágil. Entonces, digamos que sería como esa cascarita del huevo, así mismo como sólida, rígida y frágil. Y la astenosfera, que esto puede sonar extraño porque digamos que era un error de comprensión que yo tenía, que yo pensaba que era un líquido, pero no, resulta que es roca en estado sólido, sino que tiene un comportamiento plástico, dúctil, que hace que fluya esta parte de la astenosfera. Y la tectónica de placas. Entonces, resulta que nuestro planeta, la corteza, está dividida en varios fragmenticos, como losas, que hacen como un rompecabezas. Entonces, estas las placas. ¿Cómo funciona este mecanismo? Porque resulta que, listo, se descubrió, ya se sabe que existen estas placas, pero resulta que esas placas no son estáticas y ya. Ellas se mueven unas respecto a otras por el siguiente mecanismo. Bueno, entonces también se ve como que estos bordes, lo que llamamos límites de placas, donde está en contacto una placa con la otra, coincide con mucho, sobre todo con accidentes geográficos largos como las cordilleras. Entonces acá tenemos los Andes y las montañas rocosas en Norteamérica, y por ejemplo acá en Eurasia, en Asia más bien, por eso también se dice el subcontinente indio, es porque el límite entre la placa india y la euroasiática es la cadena montañosa de los Himalayas. También, digamos, cuando uno grafica donde ocurren la mayor cantidad de los terremotos en nuestro planeta, coincide con estos límites. Entonces, ¿cómo es este mecanismo? Se recuerda entonces la litosfera y la astenosfera. Entonces, la litosfera es algo rígido y resulta que en el manto hay un mecanismo de moverse esta zona que se llaman celdas de convección. Entonces, no sé si han hecho como ese experimento de poner a hervir agua con, no sé, arvejas o algo, así poquito, y ven que las arvejas se mueven haciendo esas celdas de convección, que es una manera de transferir calor. También se ve en las corrientes atmosféricas, pero esto mismo pasa pues en el manto, y es lo que hace que se mueva la litosfera, la corteza que está encima de él. Entonces, donde las celdas tienen una parte donde diverge este movimiento, y donde diverge este movimiento, las placas se separan, mientras que cuando se converge el movimiento de la convección, las placas chocan.
Entonces, esto se puede mover de distintas maneras. Entonces, este es un modelo ya más realista de cómo es esta cuestión de la tectónica de placas, cómo funciona. Entonces, tenemos tres tipos de límites que corresponden a cómo se mueven unas placas respecto a otras. Y es cuando una placa se separa de otra, como en las llamadas dorsales oceánicas, es un límite divergente, es decir, que las placas divergen. Cuando se encuentran y chocan dos placas, se llama límite convergente. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita les muestro cómo es esto en nuestro país. Y cuando se mueven lateralmente una respecto a otra, se llama límite transformante o fallas transformantes. Entonces les voy a mostrar, a ver, un video, unos videos. Entonces, sobre los terremotos, anuncios. Estudio Jaini y Tráemelo.es, el dios Kashima tenía atrapado a Namazu, un enorme pez gato, bajo una roca. Pero si se descuidaba, Namazu se sangoloteaba tanto que sacudía a todo Japón. Para los antiguos hindúes, cuando uno de los 8 elefantes que sostenían la tierra se cansaba y agitaba la cabeza, hacía temblar el mundo. De acuerdo con Aristóteles, los terremotos eran causados por el aire que fluía por profundas cámaras subterráneas, y Tales de Mileto consideró que la tierra flotaba sobre agua y que los terremotos eran como el bamboleo de un barco sobre las olas. Pero realmente, ¿qué causa los terremotos? Algunos son causados por actividad volcánica, por el fracking o hasta por explosiones, pero la mayoría no. Si hacemos un mapa donde mostremos dónde han ocurrido los terremotos durante unos 50 años, quizá obtengamos una pista. ¿Notas un patrón? Allá por el siglo XVI, el cartógrafo flamenco Abraham Ortelius, viendo los mapas que hacía, se dio cuenta de que los continentes encajaban como en un rompecabezas e imaginó que quizá en un pasado remoto estuvieron unidos, lo que significaba que quizás se seguían moviendo en una especie de deriva continental, teoría que en 1912 propuso el alemán Alfred Wegener y que se confirmó gracias a los mapas del fondo marino de la geóloga norteamericana Mary Tharp. Sucede que la capa más externa de la Tierra, la litósfera, que es sólida y fría, descansa sobre otra capa más caliente y fluida, la atenosfera. Tales de Mileto no estaba tan equivocado, ¿eh? La litósfera no es una única capa sólida, sino que está dividida en placas llamadas tectónicas. Las divisiones entre ellas se llaman límites de placas. Las corrientes de convección de calor dentro de la atenosfera provocan que las placas tectónicas se muevan desde 1 hasta 16 centímetros cada año, unas separándose y otras apretándose. Los límites de capa que se separan se llaman divergentes. Las grietas se rellenan con material que viene desde el manto. También pueden deslizarse de manera paralela. Estas fallas se llaman transformantes. Debido a que hay una fuerte presión y fricción, el movimiento no es suave, sino que se va acumulando energía hasta que ésta se libera de manera repentina. Pero si el borde es convergente, o sea que las placas chocan, una de ellas se hunde debajo de la otra, ocasionando actividad volcánica y megaterremotos de magnitud mayor a 8.1 en la escala Richter. Este tipo de movimiento es el responsable de la formación de cordilleras montañosas. El punto subterráneo donde se inicia un terremoto se llama hipocentro y el punto en la superficie directamente encima de él, epicentro. Un terremoto causa 3 tipos de ondas. Las primeras en generarse son ondas de presión, similares a las del sonido, viajan rápido y no son destructivas. Luego vienen las ondas secundarias, cuyo movimiento es perpendicular a la dirección de propagación y solo pueden viajar en sólidos. Por último, llegan las más lentas, las ondas superficiales, que son las más destructivas porque levantan el suelo. Aunque no se puede predecir ni el día ni el mes que ocurrirá un terremoto, un sistema de advertencia sísmica puede detectarlo una vez que inicia, percibiendo las ondas de presión. Dependiendo de tu distancia del epicentro, eso te puede dar valiosos segundos o hasta minutos de ventaja antes de que la tierra tiemble bajo tus pies. Ese conocimiento se lo debemos a muchos sismólogos, como el japonés Hiro Kanamori o la danesa Inge Lehmann, quien demostró que la tierra tiene un núcleo sólido. En los años 30, el
Listo, que alguien me diga qué error había en ese video. Hay una palabra mal dicha. Ahora les voy a mostrar esto del Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad que se encarga pues, de la geología del país y tiene pues varias cosas interesantes, información para que pueda consultar la gente. Entonces, por ejemplo, no sé si han notado que cuando tiembla, la gente comienza a mandar siempre la misma cadena de WhatsApp, aunque con unos datos modificados de que el Servicio Geológico de México o el Observatorio Sismológico de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que va a temblar en las próximas horas, en los próximos días. Entonces es como un intento de decir como no se puede y dejen de creer en esa cadena que no se lleva como 4 años circulando y la vuelven a enviar cada vez que tiembla. ¿Y volcanes en Colombia? Quizás no lo sepas aún, pero lo tuyo puede ser el Servicio Geológico Colombiano. Si te interesa entender por qué hay sismos, movimientos en masa y volcanes en Colombia, quizás no lo sepas aún, pero lo tuyo puede ser la geología. Así que en lugar de estar circulando especulaciones, gana tu próximo récord de me gusta usando estas palabras clave: placas tectónicas, vulcanismo y fallas geológicas. Para generando sismos. Colombia en su territorio continental y marino se ubica sobre 3 placas tectónicas y esto explica que al menos el 50% de nuestro territorio tenga algún tipo de amenaza geológica. Pero en contraste, también explica nuestra diversidad geológica y natural y llanuras, que se originaron por la interacción de estas placas en movimientos que iniciaron hace millones de años y aún siguen ocurriendo. Así que si Colombia tuviese una red social, su primera foto quizás mostraría cómo los continentes aún estaban unidos en la Gran Pangea y nos dejaría ver cómo estos se separaron para dar origen a una nueva corteza oceánica, que no es otra que el extenso y profundo Océano Atlántico. También veríamos cómo la placa de Nazca se sumerge bajo la placa suramericana, dando origen a nuestros volcanes. Y al regresar a nuestro presente, podemos seguir siendo testigos de esas interacciones entre placas, que son las responsables de la actividad volcánica y los sismos en nuestro país. Así que si logramos tu interés, redescubre tu territorio a través de la ciencia. Planea tu visita al Museo Geológico José Rollo y Gómez para interactuar con los técnicos, geólogos y expertos que te mostrarán las rocas, minerales y fósiles que nos han ayudado a conocer la geología de Colombia. O más fácil, conéctate con el portal del Servicio Geológico Colombiano. Entonces estos videos me ayudan, ya que el Servicio Geológico sí tiene ciertos recursos y es para el por qué yo también hago esto, ¿no? Porque digamos, listo, Colombia, no habla de Colombia, no, sí, que tiene sus regiones naturales, que es un país mega diverso,
pero la gente no sabe que la geología es la responsable de esto, ¿no? Gracias a toda esta geodiversidad que tenemos, pues también influye en la biodiversidad. Y es que como vieron en el video, entonces acá está esto lo hizo el Servicio Geológico de Estados Unidos, en el que se recuerdan los límites de las placas, entonces pueden ser transformantes, divergentes y convergentes. Entonces acá hay una convención, divergentes que se separan en rojo, transformante en azul y convergente en amarillo. Entonces ellos lo hacen acá pues obviamente como es el Servicio Geológico de Estados Unidos, entonces lo hacen con su falla, que pues como es la de ellos, entonces debe ser la más importante del mundo, ¿no? Entonces, que es la falla de San Andrés, que hasta películas tiene. Entonces acá se muestra, entonces es una falla transformante en azul, y muestra como este bloque, o sea, el continente en la parte de Norteamérica se mueve al sur, bueno, al sureste, mientras que acá el océano se mueve hacia el noroeste. Y acá hay una zona divergente, es decir, que se separan. Entonces, esta placa se mueve para allá, para el oriente, y esta se mueve para el occidente. Entonces, ellos solo hicieron las flechitas en sus fallas. En el resto del planeta no hicieron, pero por lo menos se tomaron el trabajo de los colores. Listo. Entonces, Colombia. Entonces, tenemos el Pacífico y tenemos esta placa, que es la placa de Nazca, la que está subduciendo, es decir, se está metiendo debajo de esta placa suramericana. Y también tenemos la placa del Caribe. Entonces, si notan lo que es el Mar Caribe, coincide justamente con la placa del Caribe. ¿Y por qué? Entonces, por eso es que, digamos, cuando ustedes van a otro país, el Atlántico es súper profundo, pero digamos, nosotros que también hacemos parte del Caribe, el Caribe son mares someros, es decir, panditos, y por eso son calienticos, y por eso son ricos, y por eso son visitados, es porque están en esta placa, que digamos no es tan profunda, el piso oceánico no está tan profundo como esto, y además pues la masa de agua es más bajita, entonces se enfría menos. Y bueno, también tienen que ver ahí cosas de corrientes oceánicas. Y entonces, digamos que gracias a esto, es que Colombia tiene esta geodiversidad y también tiene, entonces si ustedes ven, entonces existe la cadena de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes, pero cuando llega acá a Colombia se abre en tres partes, pero realmente si uno quiere ser estricto, la cordillera de los Andes acá lo único sería la cordillera central. ¿Por qué? Porque digamos, como se muestra acá, entonces, ¿por qué se hace vulcanismo? Entonces, los sismos se dan por la fricción. Digamos que esto, para mover estas rocas es mucha energía, y cuando se mueven y se libera energía, pues suceden los sismos. Pero también pasa a través de otras fallas lógicas. Y el vulcanismo es porque, claro, esta placa se mete, está sólida, y cuando ustedes van hacia el interior de la Tierra, pues se va calentando más la Tierra. Y va a llegar un punto en el que esto se tiene que derretir parcialmente. Entonces el material que se derrite, que se funde, es lo que asciende como magma y es lo que genera estas cadenas volcánicas. Entonces todo esto ya nos ayuda a entender mucho sobre nuestro país, porque es tan diverso, porque tiene como tantas cositas, porque tiene sus volcanes, sus sismos, su amenaza sísmica, y también porque es tan diferente el Pacífico del Caribe. Listo. Entonces, los geólogos miran todo esto a través de algo que se llama el tiempo geológico. Entonces, esta es la tabla cronoestratigráfica internacional, y es que desde que se formó nuestro planeta hace más o menos 4.600 millones de años, entonces desde ahí estamos reportando eventos de la evolución de nuestro planeta. Entonces digamos que esto es lo más viejito, que es esto, lo que llamamos el precámbrico, y después pasa al paleozoico, hasta acá, después el mesozoico que tiene el triásico, jurásico y cretácico, y el cenozoico que tiene el paleógeno, neógeno y cuaternario, que el cuaternario es pues lo que estamos viviendo actualmente, la última partecita. Entonces pues esta es la escala, esta es la tabla, pero no está escalada, es decir, solo muestra como, listo, estos son los pisos y ya, pero para que se den una idea de cómo es la magnitud de este tiempo geológico y cómo lo insignificantes que somos respecto a la historia de nuestro planeta.
Entonces, todo lo que les mostraba el precámbrico, esta parte, incluye toda esta cantidad de años. Entonces, todo esto es casi la mitad de la historia de nuestro planeta. Ah, realmente es hasta acá, perdón, es más de la mitad. Entonces, todo esto es el precámbrico. Y hasta acá, entonces, está el Paleozoico, que fue cuando estaban los trilobites. No sé si los han visto, el Mesozoico, entonces el que tiene el Triásico, Jurásico y Cretácico. Entonces, cuando pasa el Cenozoico, es cuando 66 millones de años, es cuando se extinguen los dinosaurios. Digamos que es lo más conocido porque también los dinosaurios son muy hollywoodescos. Pero en el caso de nuestro país, pues como spoiler para la próxima sesión, que es de Colombia, entonces en el Cretácico, que es al final del Mesozoico, teníamos un mar. Entonces no tenemos dinosaurios, pero sí teníamos saurios marinos y unos animalitos que se llamaban amonitas. Entonces tanto estos saurios marinos como las amonitas también se extinguieron junto a los dinosaurios. Y ya entonces acá se ven algunos eventos. Entonces la explosión del Cámbrico, es decir, cuando la diferencia entre el Precámbrico y el Paleozoico, el paso al Paleozoico es que hay una explosión de vida, pues se llama la explosión cámbrica, porque hay una diversidad increíble en la vida. Los primeros vertebrados terrestres, por acá hace 380 millones de años. Los mamíferos aparecen por acá. Y nosotros, es que ni siquiera nosotros, los homínidos, es decir, nuestros ancestros, ni siquiera los humanos, aparecen acá como si esto fuera un reloj de 24 horas, de 12 horas, perdón, entonces nosotros apareceríamos en el último segundito de la historia de nuestro planeta. Entonces, para que como que también la Tierra es algo impresionante, tanto físicamente, espacialmente, como temporalmente, o sea, han pasado muchas cosas. Y obviamente nosotros, ¿cómo creen que nosotros estudiamos todo esto? O sea, uno cómo hace para saber esto. O sea, yo digo, algo que yo digo, digamos, una tarea que tuve para el diplomado de un lab, era en la plataforma pedían como, preguntaban cuál es tu superpoder. Pues a mí se me ocurrió, o sea, mi pasión es la geología, yo soy geólogo. El superpoder que tiene un geólogo es viajar en el tiempo, y es literal, o sea, nosotros podemos, a través de ciertas cositas que estudiamos, nosotros podemos viajar en el tiempo, podemos saber lo que ha pasado en el pasado, y a partir de estas relaciones también podemos establecer proyecciones de lo que puede suceder en el futuro. Entonces, ¿cómo estudiamos todo este tiempo? Es a través de las rocas. Entonces otra vez vuelvan al enlace, les voy a volver entonces, sí, en el video habían dicho que en el video de los terremotos han dicho que se llama atenosfera, se llama astenosfera. Entonces les vuelvo a compartir el enlace de la encuesta para una última pregunta. Listo, entonces como Erika ganó, tiene derecho a hacerme una pregunta así sea corchadora, lo que sea, algo que tenga como curiosidad, o pues Erika también es geóloga, pero como que crea que pueda ser como interesante para las demás personas y que tal vez yo pueda responder. Entonces voy a volver a compartir acá esta parte. Y la pregunta que decía, a ver. Entonces ya pueden ingresar al enlace y responder la pregunta, que es ¿cuántos tipos de roca existen? Entonces ahí tienen 30 segunditos para responder. Obviamente los geólogos saben, esto puede ser trampa. Listo. La respuesta correcta es 3. Se me olvidó decirles que respondieran el número, pero entonces... ¿Aló? Ay, perdón, ¿alguien dijo algo?
Escuché que alguien preguntó algo. Si tienen cuando tengan preguntas de una, metan la cucharada. Estaba diciendo que estaban las areniscas, las sedimentarias. Bueno, entonces ya vamos a ver lo de las rocas. Voy a volver a compartir. Listo. Entonces, las rocas. Entonces, los tipos de rocas. Nosotros los geólogos estudiamos la Tierra, lo que sucede actualmente y lo que ha pasado a través de las rocas. Entonces, hay muchos tipos de rocas. Pero digamos que nosotros dividimos en estos tres principales tipos debido a los procesos geológicos que los generan. Entonces, ya entro en cada uno, pero entonces son ígneas, sedimentarias y metamórficas. Resulta que existe una cosa que se llama el ciclo litológico o ciclo de las rocas, que así como todos los ciclos de nuestro planeta, como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, existen. Y es como estos elementos se transforman y siguen, digamos, presentes en nuestro planeta, pero en distintos estados, ¿no? O en distintos tipos de presencias. Entonces, así mismo pasa con las rocas. Cuando hay un ciclo, se supone que no tiene principio ni fin, ¿no? Porque es algo cíclico. Entonces, una cosa se transforma en algo sucesivamente y así, digamos que prácticamente eternamente. Entonces, una roca volcánica, una roca ígnea, perdón, se puede transformar en una sedimentaria, una metamórfica en una ígnea, en una sedimentaria, y asimismo una sedimentaria se puede transformar en una ígnea o una metamórfica. Entonces, ya para las rocas ígneas, les voy a mostrar lo que es el sistema ígneo, y es que esto se llama, esta cosa grande que está con A, se llama cámara magmática. Entonces, si recuerdan el modelo que les mostré de subducción de cuando hay un margen convergente en las placas tectónicas, entonces hay fundición de material y se crea como unas cámaras, unas bolsitas con este material fundido y caliente, y se llama magma. Entonces el magma está ahí emplazado, metido en roca sólida y pues está fundido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando disminuye la temperatura? Pues que va a solidificarse, ¿no? Entonces las rocas ígneas son aquellas que se generan a partir de la solidificación de un magma. Y estas se pueden dividir en dos tipos, que son intrusivas y extrusivas, dependiendo más o menos como de dónde cristalizaron, dónde se solidificaron. Si nosotros tenemos acá, entonces este magma, esta cámara, y cristaliza este montón acá bajo superficie, o también esto cristaliza bajo superficie, se llama roca ígnea intrusiva o plutónica. Entonces, digamos que plutónica es como muy Plutón, romano, entonces el dios del inframundo, porque entonces solidifica en profundidad, muy profundo. Pero cuando este magma se solidifica en superficie, pues se llama roca ígnea extrusiva o roca ígnea volcánica, porque pues realmente, digamos, las rocas que se generan en los volcanes son estas rocas ígneas extrusivas. Y se pueden ver así, entonces, intrusivas y extrusivas. Esto es medio complicado por la química, pero entonces las rocas ígneas se pueden clasificar a partir de su composición. Respecto a que, digamos, estas se llaman ácidas o félsicas, y es porque tienen alto contenido de sílice, sodio, potasio y aluminio, mientras que estas se llaman ferromagnesianas porque son puras en sílice en silicio y tienen más concentración de elementos ferromagnesianos, ¿sí? Es decir, calcio, hierro y magnesio. Entonces, por eso también es que se diferencia este color. Pero si recuerdan, los dos tipos de rocas ígneas que yo les mostré eran intrusivas o extrusivas. Resulta que este tipo, así lateralmente, se debe a la composición del magma. Entonces, si un magma ácido que es rico en sodio, potasio y aluminio cristaliza en profundidad, forma esta roquita que se llama granito. Pero si ese magma es a la superficie y se solidifica en superficie, se genera así, se llama riolita. Lo mismo, esta es una diorita, no, perdón, esto es una dacita, sí. Esto es una diorita, esto es una andesita, esto es un gauro, esto es un basalto, esto puede ser una periodita, porque tiene muchos olivinos. Entonces sí,
estos dos magmas tienen la misma composición, o estas dos rocas tienen la misma composición, solo que esta cristalizó en profundidad y está en superficie. Lo mismo ocurre para todas estas. Entonces ya les voy a mostrar un videito para lo que emiten los volcanes. Entonces, ¿qué productos genera una erupción volcánica? A ver, ¿qué productos compartir? Entonces me disculpan que cuando habla un señor en este video suena como pasito. Los productos que se generan en erupciones volcánicas son inicialmente los gases volcánicos que pueden ser antes, durante o después de la erupción volcánica. Luego estarían los productos piroclásticos que pueden ser de transporte eólico, como las cenizas, por ejemplo, y otros granos más pequeños como llamados lapilli. Y también están los flujos piroclásticos que se producen cuando en la erupción se generan las grandes columnas eruptivas y luego se desploman por su propio peso sobre la ladera del volcán. Esos son los llamados flujos piroclásticos o corrientes de densidad piroclástica. El otro tipo de productos son las lavas, que es prácticamente la expresión del magma que viene de profundidad y se derrama en superficie, sale como una miel, como con una densidad de miel, y luego se va endureciendo con el tiempo. Entonces es como la roca derretida prácticamente, y pues, posteriormente se endurece. Listo. Entonces, pues sí, espero que lo hayan podido escuchar porque el señor le suena el audio muy pasito, pero me gustó el video porque tiene como una muy buena capacidad para explicar. Uno de los problemas que, digamos, nosotros los que lo tenemos como siendo cero modestos, pues un gran conocimiento de nuestro planeta. Pero el problema, como les decía, en la educación básica en Colombia no hay geología, entonces a nosotros nos queda muy difícil expresar y comunicar este conocimiento, porque pues son términos, digamos que puede que no sean complejos, pero si la gente no los conoce, obviamente no van a entender. Pero entonces el señor hace como una explicación de cómo son estos productos, ¿no? Entonces hablaba de los productos piroclásticos, ¿no? De primero que los gases, después que las cenizas. Entonces, cuando, no sé si han visto como las fumarolas de los volcanes, o a veces cuando, digamos, cuando en el 85, pues creo que todos estamos muy pequeñitos para saber qué pasó en el 85, pero pues sí habremos escuchado de la erupción del volcán Nevado del Ruiz y la tragedia de Armero. Cuando pasó eso, me contó mi mamá que allá en Fusagasugá, digamos, allá llegó la emisión de cenizas de este volcán. Lo mismo si recuerdan como el montón de erupciones que han hecho esos volcanes en Islandia, que generan una cantidad de cenizas a la atmósfera y bloquean todo el tráfico aéreo de Europa. Entonces es ese material súper fino, y lo mismo fino y pequeñito hace que el viento lo pueda transportar mucho. Pero hay otros como piroclastos, como este basalto que hay acá, que son más grandes. Puede ser como bombas, son proyectiles más grandes. Entonces no sé qué son, como la piedra pómez. La piedra pómez es algo parecido, solo que es de una composición más ácida, pero es porque tiene esos poritos que digamos que cuando hace la erupción se liberan como los gases, y esos gases que salen del magma dejan esos huequitos, esas burbujitas, y pues las lavas. Entonces el señor dijo que la lava, que realmente es como más o menos todos los que vemos acá, estos son lavas, es como miel escurriendo, pues depende de la composición y del magma, pero sí más o menos cuando uno de esas erupciones constantes de Hawái, entonces es como ese material fundido que va corriendo y en algún momento en superficie y hoy se va a solidificar.
Entonces, esas son las rocas ígneas. Porque, entonces yo les decía el ciclo de las rocas, que supone que un ciclo no tiene principio ni fin, pero yo empiezo con las rocas ígneas porque, pues, fueron las primeras que existieron en la historia de nuestro planeta, porque nuestro planeta comenzó siendo como una bola fundida. Las rocas que siguen son las rocas sedimentarias. Entonces, estas rocas, digamos que son las que más me gustan y son como en lo que soy medio experto o lo que más he trabajado. Entonces, esto sí les voy a mostrar como más detallado. Entonces, son estas las rocas que se forman a partir de sedimentos, es decir, en la superficie de nuestro planeta, las rocas se erosionan, se transportan y se depositan en alguna cuenca, y eso se van apilando, se van sedimentando y enterrando, y en algún momento esa presión, ese peso de los sedimentos que tienen encima, los va a compactar y generar roca. Entonces son las rocas sedimentarias. Acá les muestro los principales medios sedimentarios, es decir, ambientes sedimentarios, y es que uno puede tener, uno tiene producción sedimentaria en todos estos ambientes. Entonces un ambiente, ahora sí les voy a mostrar como cosas de Colombia. Entonces un ambiente glacial, que esto es en la Sierra Nevada del Cocuy. Entonces tenemos un glaciar, y resulta que los glaciares se mueven, transportan. Entonces cuando pues ahorita se está derritiendo, ¿no? Se ha retrocedido, pero cuando en la última edad del hielo, digamos que el glaciar llegó hasta acá y dejó estas formas. Todos estos son sedimentos, son lengüitas de sedimentos que se llaman morrenas. Entonces, también así como dato curioso, todo lo que actualmente es ecosistema de páramos en nuestro país fue glaciar, solo que por procesos de cambios climáticos pues ya no. Aluvial, entonces aluvial son estas zonas que son como de más o menos ladera, cuando hay una zona montañosa y pasa un llano, es decir, un piedemonte, se generan esos procesos aluviales. Entonces tenemos, por ejemplo, acá al sur de Villavicencio, ¿dónde está acá? Villavicencio. Entonces tenemos estas formas que se llaman abanicos aluviales, que son una cantidad enorme, o sea, por acá van los ríos en montaña y cuando llegan al llano, botan, entonces acaban erosionando muchos sedimentos y cuando llegan al llano, al piedemonte, botan todos esos sedimentos en forma de abanico, por eso se llaman así abanicos aluviales. El sistema fluvial, entonces acá en la Orinoquía, entonces pues es todo lo que sean como ríos de planicies, es lo que llamamos un sistema aluvial. Entonces acá tenemos, esto es un medio spoiler para la siguiente sesión de fractales. Un sistema lacustre, entonces acá esta es la laguna de Fuquene, o el lago de Fuquene, porque es continental. Entonces también acá hay sedimentación, ¿no? Y estos sedimentos son muy característicos, así como los que corresponden a la sabana de Bogotá, que son de tipo lacustre. Eólico es cuando el agente transportador es el viento. Entonces acá tenemos en La Guajira, tenemos estas formitas, son dunas. Entonces las dunas que son movilizadas por el viento. Evaporítico es cuando uno tiene una zona, un medio acuoso y alta evaporación, entonces se va precipitando químicamente elementos. Entonces, no sé si han escuchado de Manaure, de las salinas de Manaure en La Guajira. Entonces es eso, esto es un ambiente evaporítico, en el que represan el agua y al evaporarse, porque digamos que la alta radiación de allá hace que se evapore esto fácil, más o menos fácil, y de ahí es que generan la sal. Sistema deltaico, digamos cuando un río llega al mar, puede generar esta forma que se llama delta, por la letra griega delta mayúscula, entonces tiene esta forma. Entonces, en el Caribe tenemos este delta. Albúfera o lagún, entonces, ¿qué es este ambiente? Que es como pantanoso, lacustre, pero costero. Entonces acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? Se llama una isla barrera y acá tenemos una laguna costera. Y pues en los ambientes marinos, entonces si ven acá, en los ambientes marinos tenemos la plataforma, el margen continental, el talud y la zona abisal. Entonces cuando ustedes miran en Google Earth, esta zona, todo esto es la plataforma, lo que se llama la plataforma continental.
Es esta zona que uno ve como plana, como lisita. Y este sería, esto está la plataforma, este es el margen continental, este es el talud, y por allá bien profundo ya es una zona, digamos, abisal. Entonces, y arrecifal, pues arrecifal tenemos la isla de San Andrés. El ambiente arrecifal se muestra acá como en el borde de una plataforma continental arrecifal, y está compuesta de carbonato de calcio, porque pues digamos que es una construcción de organismos que tienen esqueletos o exoesqueletos o partes duras hechas de carbonato de calcio. Entonces cuando uno va a San Andrés y que el mar de los 7 colores, entonces cuando tiene este color clarito, es por esa, entonces este es el arrecife. Todo este bordecito, como esa hilerita donde rompen las olas, es una zona arrecifal. Por eso es que acá viene todo el oleaje, pero el arrecife rompe las olas, y por eso es que cuando uno va a San Andrés y va a las playas acá de estas, es como una piscina, eso no tiene nada de olas, es súper calmado. Entonces también como casi digo cuando vamos a Nicaragua, porque pues realmente ahí se ve, está la plataforma continental de Nicaragua, nosotros tenemos esta plataforma y está la de Nicaragua, y pues San Andrés está ahí, entonces pues con razón la reclaman. Entonces, esos fueron los ambientes sedimentarios. Resulta que las rocas sedimentarias en superficie las vemos así. Entonces como las rocas sedimentarias se apilan, los sedimentos se apilan unos encima de otros, entonces también así mismo se van formando las rocas. Entonces uno ve como que esto es más, primero se sedimentó esto, obviamente esto originalmente era horizontal. Y cuando algo es horizontal, entonces en los procesos sedimentarios lo que está debajo es más viejo de lo que está encima. Entonces primero fue esto, después fue esto, después fue esto, después fue esto, y así sucesivamente. Pero pues por fuerzas de la tectónica de placas, estas rocas se levantan, se pliegan, se rompen del todo, y pues dejan de ser horizontales, se doblan. Entonces este es un ejemplo de las lagunas de Siecha, en el páramo de Chingaza. Entonces acá tenemos la imagen. Entonces se ve, esto es como cuando uno visita el lugar. Entonces uno mira desde arriba la imagen satelital, entonces todo es lo que ve. Entonces acá se ven eso se llaman estratos, que es como está organizada la roca sedimentaria. Y realmente la mayoría de rocas, y por eso esto es muy personal, que pienso que la cordillera oriental es la más bonita, la que tiene los paisajes más bonitos, es gracias a las rocas sedimentarias, porque las rocas sedimentarias son las que dan estos paisajes tan bonitos. Entonces ya acá nos vamos a las Bahamas. Las Bahamas, entonces los tipos de rocas sedimentarias. Entonces así en general hay 3 tipos. Las terrígenas, o clásticas o detríticas, que son las que están hechas de granitos, y se clasifican de acuerdo al tamaño de estos granitos. Entonces si son así grandotes, como uno ve en los ríos, por ejemplo, en los ríos bien caudalosos tienen así estas gravas, entonces esa roca se llama conglomerado. Si el tamaño que predomina es arena, se llama arenita o arenisca, y si predomina el tamaño lodo, se llama lodolita. Estas rocas se generan a partir del movimiento de sedimentos, de granos, de fragmenticos de rocas y minerales. Están las biogénicas, que se generan a partir de la acción de organismos, de restos de organismos. Entonces tenemos las calizas, que son hechas de carbonato de calcio, y es porque tienen estos moluscos, estos caparazones, y bueno, otros organismos que son ricos en este material. Y también el carbón, que es algo similar, pero que está hecho es más que todo de restos de plantas y otros organismos, pero principalmente plantas. Entonces, por ejemplo, acá en las Bahamas, que si estos colores se les parece a los de San Andrés, es porque pasa justamente lo mismo. Son zonas arrecifales, son plataformas de carbonatos que generan estos colores. Entonces estas islas y estas zonas están hechas de rocas así, compuestas así. Y químicas, que es cuando hay una precipitación química de los elementos. Entonces volviendo a lo evaporítico, entonces en Manaure, entonces toda la sal de roca que se genera obviamente artificialmente, pero estos procesos también suceden naturalmente. Cuando pasa naturalmente, pues genera
estas rocas que son las rocas químicas, evaporíticas. Y ahora las rocas metamórficas, que son las más difíciles y por lo tanto muy pocos geólogos se meten como en eso. Entonces, las rocas metamórficas, entonces si metamórfico les suena parecido a algo, es a metamorfosis, ¿no? Y la metamorfosis, ¿qué es? Es el paso, es como el paso de cierto, que tienen ciertos organismos en sus etapas de vida. Entonces, por ejemplo, es principalmente en los insectos. En muchos insectos tienen etapa larval y adulta. Entonces, por ejemplo, la oruga pasa a pupa o capullo y después mariposa. O lo mismo los mosquitos, los zancudos, que son estas larvas de los tanques y después son zancudos. O lo mismo los renacuajos, que ponen los huevitos, después son renacuajos, les van saliendo las paticas y se vuelven ranas o sapos. Entonces, más o menos algo así parecido es las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas que se generan a partir de otras rocas, es decir, hay una roca sedimentaria, una roca ígnea o una roca metamórfica ya preexistente y se transforma en otra roca debido a cambios físicos y químicos, es decir, hay cambios en la presión y la temperatura que modifica la roca. Entonces, más o menos como que una roca tiene su ambiente de formación, ¿no? Una zona donde se forma y si la mueven de ese lugar y la someten a mucho estrés, pues se altera, ¿no? O sea, se transforma, bajo presión y bajo temperatura, pues que no se transforma. Entonces, eso mismo le pasa a las rocas. Entonces, pues estos cambios pueden ser por distintos factores. El tipo de metamorfismo más conocido es el regional u orogénico. Orogénico quiere decir que genera montañas. Es que cuando tenemos estas zonas de subducción, hay rocas que se meten por allá y son sometidas a presión y se transforman. Entonces, ese tipo de metamorfismo. Y generalmente están muy deformadas. Pero también cuando hay una intrusión ígnea, es decir, cuando hay una cámara magmática y se mete dentro de roca, el magma no solo afecta físicamente su entorno, sino químicamente. Entonces no es como que yo llego, me meto y ya, sino que genera una zona de alteración en la que la roca que recibe el magma, que lo encaja, se transforma. También hay dinámico, entonces por zonas de fallas geológicas ese movimiento también genera cambios en las rocas que afecte. También hay otro tipo de metamorfismo, es de impacto. Entonces, cuando hay un impacto de un asteroide o de un meteorito, ese impacto genera un metamorfismo. Entonces, por eso es que hablamos de grados de metamorfismo, y es que dependiendo, entonces, por lo menos en este orogénico, que es de subducción, dependiendo, entonces, si yo estoy en esta zona de subducción, pues, hoy estoy como apretado, pero a medida que me voy metiendo más, entonces voy a sentir más calor y más presión. Y eso va a hacer que entre más calor y más presión, la transformación va a ser mayor. Entonces, si yo estoy en esta zona, tengo cierto metamorfismo, pero el grado de metamorfismo aumenta a medida que también aumenta la presión y la temperatura. Entonces, por ejemplo, antes estos son los tres tipos, los cuatro principales tipos de rocas metamórficas foliadas, es decir, que tienen folios como banditas. Entonces, pizarra, pasapilita, esquisto y gneiss. Y entonces saco unos ejemplos de rocas metamórficas. Acá tenemos un esquisto, acá tenemos un gneiss y acá tenemos un mármol. Entonces el famoso mármol es una roca metamórfica que se genera a partir de una caliza. Entonces, cuando uno habla de protolitos, es la roca original que dio origen a la roca metamórfica. Entonces, volviendo a las rocas sedimentarias. Entonces, esta roquita se llama caliza y está hecha de carbonato de calcio. Entonces, yo cojo esta caliza y la someto a presión y temperatura mayor, la transformo, se me va a transformar en esto, en mármol, que es una roca de la misma composición química mineralógica, pero pues obviamente se transformó, cambió su textura, su estructura, su aspecto. Entonces, eso era lo que tenía así como para contarles en general la geología, porque la idea es que después, la siguiente sesión, les hablo más enfocado en la geología de Colombia, pero hablado pues a partir de los fractales.
Les voy a mostrar un último video que me sirve como de preámbulo para la siguiente charla, el siguiente taller, y otra vez el servicio geológico. Hago la aclaración que no trabajo en el servicio geológico, solo estoy usando su material. La vida de los colombianos transcurre sobre una hermosa y variada superficie de esta parte del planeta que nos correspondió en suerte habitar. Pero bajo nuestros pies palpita otro paisaje, quizás más fascinante y misterioso porque no está expuesto a nuestra mirada. Es el mundo del subsuelo, donde palpita la vida misma de la Tierra y donde durante millones de años se han formado enormes yacimientos de recursos naturales que generan riqueza, pero que al mismo tiempo representan múltiples amenazas que impactan la superficie y ponen en riesgo la seguridad de los pobladores. El Servicio Geológico Colombiano es la entidad que tiene bajo su responsabilidad la investigación y divulgación de información técnica y científica que permite al Estado, a la academia y a la sociedad tomar decisiones sobre temas vitales para el desarrollo económico y social del país, así como prevenir desastres naturales producidos por nuestras condiciones geológicas. Para identificar visualmente nuestra institución, hemos integrado dos elementos: los círculos concéntricos propios de la infografía universal que ilustra la estructura interna de la Tierra, con la imagen del fósil del admonite, organismo prehistórico que pobló los mares hace millones de años y cuya huella petrificada permite identificar episodios de la vida del planeta en su larga historia. La estructura orgánica de la concha del admonite tiene como base la espiral, forma geométrica presente en múltiples expresiones de la naturaleza, desde las plantas hasta el movimiento de las galaxias, y que ha estado presente en la historia de la humanidad como soporte científico, fórmula artística y motivo decorativo de culturas ancestrales de nuestro territorio. Así, los círculos concéntricos que simbolizan la transición de la superficie a las secciones subterráneas de nuestra geografía se integran a la fuerza mágica de la espiral que nos conecta con el origen del proceso de la vida interior de nuestro planeta. Estos dos elementos visuales unidos conforman la marca gráfica que identifica a nuestra institución. Listo. Entonces, eso era como casi todo. Tuve que ir muy rápido, pues por lo que empecé muy tarde, pero creo que expresé lo que quería en esta parte, ¿no? Porque pues cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer webinars, yo dije, no, pero yo tengo mucho que hablar, o sea, me gustaría hablar de muchas cosas, pero me quedaba con una sesión de 5 horas. Entonces, por eso fue que lo partí así. Y me gustó cómo hacer esto de enlazarlos. Entonces, por eso la de hoy era muy enfocada como al planeta en general. Obviamente da elementos para entender nuestro país, donde vivimos, pero también como que, digamos que nos une como un sistema muy complejo. Además que creo que deja como ahí como la curiosidad, o por lo menos la semillita de querer saber más. Y además como que lo que quiero que también sepan es como que o entiendan que todo lo que vemos alrededor, o sea, las montañas que vemos, los ríos, son resultado pueden ser resultado de procesos geológicos muy complejos, muy maravillosos, muy interesantes, que puede que vemos como que la gente común, por no saber de esto, lo pase por desapercibido. O sea, obviamente está el interés desde científico de saber, uy, ¿por qué tengo esto? Me interesa, pero también por ciertos procesos y vulnerabilidades que tenemos. Por ejemplo, las personas que viven en zonas con amenaza volcánica, con alta amenaza sísmica, es importante que sepan de esto porque primero que sepan dónde viven y por qué tienen esta amenaza. También las personas que están en zonas costeras que entiendan que pues por el cambio climático, por el calentamiento que estamos viendo, pues el nivel del mar está subiendo constantemente, entonces pues puede que donde estén viviendo ya no puedan volver a vivir por
por este aumento del nivel del mar, o las personas que se asientan en zonas inundables de ríos, que no es como ahorita que está lloviendo tantísimo en Bogotá, entonces están presentando inundaciones, o sea, y va a decir como, uy, no, pero es que es por el mal sistema de drenaje que tiene esta ciudad, lo que sea, o pueden echarle la culpa a la infraestructura o la ingeniería, pero, o sea, obviamente sí es eso, pero no tan como lo piensan, sino de por dónde están ubicados. Entonces, que Ese es Boca. en una zona donde ¿Qué otra? listo, Mira la entonces, cara. tenía la... No, Lina va a decir algo. Ándale, pues, hablamos, pues. se fue para el ejército. Ay. A vos. Hola. Se fue para el ejército, diga. No, para calentar. Ah, para Cali el jefe. Oh, está bien, porque es Guatemala. Porque esas es de meter en cosas raras también. En cosas Eh, raras. bueno, mientras Sí, a mí a Erika también. se le ocurrió alguna pregunta para hacerme, así como de medio cortador, algo interesante que pudiera responder. ¿Cómo que se llama ese otro? El otro y me cae bien, pero eso. Hay uno chiquitico. Hay uno que es grande. Edu, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿cierto? De pronto, Edu, me parece, ya que su merced planteó, digamos, rocas ígneas, rocas metamórficas y pues todo el ciclo, de pronto creo que cuando planteó lo del ciclo, precisamente de pronto hablar sobre las temperaturas y las profundidades, de que hasta qué punto vuelve a repetirse el ciclo, que es finalmente como derretir estas rocas ya preexistentes y hasta qué punto solo las estoy transformando o metamorfoseando, como su merced había mencionado en un principio. Yo creo que eso también, digamos, cerraría, digamos, esa explicación que su merced, escucharme es muy raro, planteó pues de todas las rocas. No, sí, me parece súper buena la observación, porque claro, las mencioné muy separadas y no enlace en el ciclo. Entonces puedo volverles a compartir. ¿Dónde están rocas? Y el ciclo de las rocas. Listo. Entonces, empezamos con las rocas ígneas que están, digamos, me disculpan, una de las cosas que Federica era de hablar de las presiones y las temperaturas. Yo tengo muy buena, digamos que tengo una capacidad para entender conceptos y tal vez, sí, como comprenderlos y entenderlos, pero de memoria de cifras es lo peor que yo tengo. O sea, yo no recuerdo fechas, ni medidas, ni precios, ni temperaturas, ni nada de eso. Entonces, discúlpenme que no puedo hablarles de qué temperaturas se manejan acá, pero digo, está muy, muy caliente, ¿sí? Lo suficientemente caliente para que la roca esté fundida, esté derretida, ¿no? Entonces, está el magma. Entonces, si este magma cristaliza en profundidad, genera una roca ígnea intrusiva o plutónica. Pero si se solidifica en superficie, genera una roca ígnea volcánica. Esto a su vez, digamos que puede generar, gracias a este sistema de subducción, una cadena montañosa, es decir, un sistema que son rocas. Entonces, es otra cosa que quería como que reflexionaran, y es que las montañas que nos rodean son rocas, solo que no las vemos porque, pues, afortunadamente nuestro país tiene una densidad vegetacional altísima, entonces como que para nosotros la roca pasa desapercibida porque no la vemos. Pero entonces todo es roca. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema montañoso compuesto de rocas? Que en la Tierra interactúan procesos internos y externos. Entonces, los externos son principalmente debido a la atmósfera, ¿no? Lo que llamamos procesos hidrometeorológicos. Entonces hay un proceso que cuando la roca está expuesta a los agentes de la atmósfera, hay un proceso que se llama meteorización y es algo parecido, creo que es importante hablarlo,
Es algo parecido al metamorfismo, pero no, es muy diferente porque sucede en superficie y no son cambios que generen de una roca pasa a otra roca, no, pasan a hacer otra cosa. Y es que cuando estas rocas están expuestas al aire, a las diferencias de temperatura, eh, en altas pendientes, o no sé, las distintas características del relieve, al agua, a la lluvia, eh, a la vegetación misma, estos agentes externos están modificando la roca. Y esta roca se está partiendo, o sea, se transforma físicamente partiéndose en partículas, se transforma químicamente, es decir, sus minerales se transforman en otros minerales, en otros compuestos. Entonces, si esta roca se transforma in situ, es decir, en el lugar, genera algo llamado suelos. Pero los suelos que son, pues, pues muy importantes para nosotros, se llaman suelos. Pero hay un proceso que se llama erosión. Y es que hay agentes que pueden movilizar estas partículas. Entonces, cuando se transporta, eso que se llama erosión y transporte, entonces ellas generan un proceso sedimentario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos sedimentarios, entonces hablamos de una parte donde hay erosión, transporte y sedimentación. Entonces, todos esos sedimentos, que bien sea, los lleva el agua por los ríos, el viento o el hielo, cuando llegan a una cuenca, es decir, una zona que recibe esos sedimentos, estos sedimentos se van apilando, se van sedimentando, se van acumulando unos encima de otros. Entonces, por ejemplo, acá se muestra, acá, entonces se generan sedimentos, ¿no? Y cuando, entonces primero yo sedimenté esto, después esto, después esto, después esto. Entonces, esta capa de sedimentos tiene el peso de esto. Y esto hace que haya un proceso que se llama diagénesis o litificación, y es la generación de roca a partir de sedimentos, es decir, de granos sueltos. Entonces, cuando eso pasa, los sedimentos se convierten en roca sedimentaria. Entonces ya tenemos el paso de una roca, que acá pues empezamos con rocas ígneas, pero acá pueden haber rocas sedimentarias o rocas metamórficas, y les pasa lo mismo. Cuando se exponen a estos agentes, se erosionan, forman sedimentos y después una roca sedimentaria. Y entonces ya esta roca puede pasar dos cosas, que por cosas de la vida, no sé, esto era una cuenca y se levantó, como pasó pues con nuestra cordillera oriental, que era un mar, y después se elevó, entonces esa roca queda como montañas, queda expuesta a la superficie. O no, puede que pase esto, que por el sistema de subducción esté pasando por estas cosas estas transformaciones por presión y temperatura, entonces se puede convertir en una roca metamórfica. Pero entonces hay unos límites, ¿no? Que es que cuando estos procesos metamórficos suceden en medios sólidos, o sea, esas transformaciones son sólidas, esas reacciones químicas. Pero cuando hay fundición, cuando hay fusión y se convierte en magma, ya deja de ser metamórfico, pasa a ser magma y puede que en algún momento vuelva a ser algo ígneo. O, entonces yo les dije como, listo, entonces hay dos caminos, ¿no? Para la roca sedimentaria. Que aflore, es decir, que se exponga a la superficie y vuelva a este ciclo de generar erosión, sedimentación, transporte, o que se meta acá y se convierta en roca metamórfica o en roca ígnea. O lo mismo sucede con las rocas metamórficas. Listo, esta roca se convirtió en roca metamórfica. Puede que también por cosas de tectónica esto se me eleve y quede en la superficie, o que se me convierta en roca ígnea. O también que, no sé, acá hay una roca ígnea o más bien hablarlo de acá, puede que acá haya una roca ígnea, que de hecho los fondos oceánicos son rocas ígneas, el piso oceánico son rocas ígneas, entonces si se mete acá, pues genera una roca metamórfica. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es como el círculo vicioso, ¿no? Del ciclo. Entonces, creo que muy buena el apunte, y espero que se haya servido la aclaración, que no haya confundido más, pero sí es eso. O sea, es un ciclo que una roca puede convertirse en cualquier otra, y es a partir de estos procesos geológicos. Dependiendo del proceso geológico que padezca, que sufra, va a transformarse en otra roca.
y bueno, no tienen que ser preguntas corchadoras. O sea, yo decía el caso de Erika que fuera corchadora, pues porque ella también es geóloga. Pero, o sea, yo creo que tienen mucho que preguntar, no sé, o sea, yo cuando, digamos que mi primer acercamiento real a la geología fue en el colegio, que tuve una visita. Entonces yo soy de Fusagasugá, Cundinamarca, entonces las salidas pedagógicas de mi colegio eran ir a Bogotá, ¿no? Y entonces una de las salidas fue visitar el Museo Geológico, el Museo Geológico José Rollo y Gómez, del Servicio Geológico Colombiano, que está en Bogotá, en la calle 53 con carrera 30. O sea, ese museo como que también como que me abrió más como el apetito por esta pasión de la geología. Y claro, entonces uno aprende mucho, pero creo que también cuando uno aprende muchas cosas, también se le generan muchas dudas, ¿no? Entonces, no sé, yo esperaría que tuvieran muchas dudas. Yo te quería preguntar que aparte de Muso Boyacá, ¿en qué otros departamentos se encuentran Esmeraldas? No te entendí. Disculpa, no te escuché bien a ti. Yo te pregunté, quería saber si los diamantes creados en laboratorio hacen parte del municipio. No, escríbela porfa porque, espera, intento, porque no entendí, sonaba feito. Bueno, creo que entonces a ti ve escribiéndola y mientras tanto, entonces Juliana pregunta que cuando la roca, si es pregunta, ¿no? Cuando la roca se vuelve suelo, entonces cuando la roca está expuesta a los agentes meteóricos, ¿no? Así lo llamamos, a los agentes de la atmósfera. Entonces, primero es roca, ¿no? Y después se va a disgregando. Entonces genera algo que llamamos regolito, que sigue conservando las características originales de la roca, pero pues está algo transformada. Después hay algo como que ya se transforma mucho, o sea, ya se vuelve como más, cambia su textura a veces, o más que todo su composición mineralógica, porque pues la química más o menos se mantiene, pero sí genera otros compuestos. Entonces es el saprolito, ¿sí? Hay que llamar saprolito. Pero entonces, cuando se vuelve suelo, para un geólogo, el saprolito puede ser suelo, ¿no? Que no lo llama suelo residual, o sea, a uno no le importa si tiene vegetación o no, pero depende desde qué área se mire, ¿no? El área de interés. Entonces, si el área de interés es la ingeniería civil, un suelo es un material que es disgregado, que tiene baja resistencia mecánica. Entonces, por eso ellos dividen los materiales en roca y suelos, pero es más como por su comportamiento mecánico. Mientras que ya hablando de ciencia del suelo para agrólogos, edafólogos, pedólogos, tiene que haber un componente orgánico, un componente de vida. Entonces, suelo se considera ya cuando hay procesos posteriores que están relacionados o sea, este saprolito está relacionado con vegetación, es decir, hay vida viviendo encima y dentro de él. Y además una diferenciación de horizontes, que es algo más de la ciencia del suelo que de geología. Los diamantes creados a ver, cuando las rocas son listas. Los diamantes, a ti pregunta, ¿los diamantes creados en laboratorios hacen parte de estudios geológicos? Estrictamente no, porque nosotros los geólogos, digamos, estudiamos el planeta y todo lo que sucede en él, naturalmente, ¿no? O artificialmente más o menos lo que estudiamos como los impactos de la humanidad en los procesos geológicos. Pero entonces los diamantes creados en laboratorios, entonces el diamante es un mineral natural, ¿no? Pero cuando se sintetiza, eso ya hace parte de la ingeniería o de ciertas tecnologías. Para un geólogo sí se puede involucrar en los estudios de diamantes de laboratorios. Entonces, no sé, hay geólogos que se especializan en minerales, es decir, mineralogos,
que, no sé, a mí se me ocurre que pueden mirar como la diferencia estructural, más que todo estructural, entre los diamantes naturales y los creados sintéticamente, o mirar como una manera de que se asemejen más a los diamantes naturales. Todas las rocas podrían volverse suelo. En teoría sí. O sea, todas las rocas tienen el potencial de volverse suelo, pero no tienen el mismo potencial. Es decir, cuando tenemos rocas ígneas, son las que generan más suelo y más variado, más diverso mineralógicamente, elementalmente. Por eso es que nuestra cordillera central, la volcánica, la ígnea, tiene suelos tan fértiles, y es porque las rocas ígneas, los magmas tienen una composición química muy heterogénea. Cuando se convierten en roca, entonces esto está expuesto a la superficie, pero resulta que el ambiente natural de un magma es por allá en profundidad. Cuando sale a superficie, pues se altera muy fácilmente, porque es como, sin querer sonar ofensivo, pero es más o menos un costeño que es de la costa, está acostumbrado a su ambiente y llega a vivir a Bogotá. Entonces se transforma completamente, o sea, no es su ambiente y se transforma, porque sí, no es su lugar nativo. Entonces, a estas rocas, por su mineralogía, por su composición y su estabilidad, más que todo su estabilidad, son más inestables a los agentes meteóricos. Entonces, es decir, se alteran más fácil y por eso es que generan suelos más fértiles, más ricos y también más espesos. Mientras que si tenemos una roca sedimentaria como una arenisca, un conglomerado, estas también tienen el potencial de generar suelos, pero no tanto, o sea, no son tan ricos, porque una roca sedimentaria se forma en superficie, es decir, su salsa es la superficie. Y entonces las areniscas están hechas principalmente de cuarzo. Y el cuarzo es un mineral muy resistente que no reacciona químicamente prácticamente con nada. Entonces las areniscas generan suelos o saprolitos muy arenosos. Y aparte de la composición es cuarzo, entonces no reaccionan muy fácil, entonces puede ser que a veces ni generen suelo, aunque obviamente tienen la capacidad de generar suelo, si sobre ellos comienza a haber vida. Entonces, no sé, se establecen en ellos líquenes y van generando una capa orgánica, entonces ahí se va haciendo como el potencial para la generación de suelos. Fuera de Boyacá, ¿en qué lugares de Colombia se encuentran esmeraldas? Bueno, hay dos zonas principales que se encuentran esmeraldas en Colombia. Una es como el cinturón de Muso, que es el cinturón esmeraldífero occidental, que es la parte boyacense, y la otra parte es al oriente, a la cordillera oriental, que pues es más Cundinamarca. Entonces, no sé si han escuchado de Gachalá, Cundinamarca, ahí también se encuentran esmeraldas. Entonces, Boyacá y Cundinamarca, y son zonas diferentes. Y pues así como dato importante, o bueno, dato curioso, en el mundo las esmeraldas como el nombre de la joya, o sea, el de la gema, pero el mineral se llama berilo. Los berilos se generan en procesos ígneos, en rocas ígneas. Las esmeraldas colombianas son los únicos berilos en el mundo que se generan en rocas sedimentarias. Entonces, como les comenté, más o menos, la cordillera oriental es más que todo rocas sedimentarias. Entonces, las esmeraldas de Colombia tienen la particularidad que son las únicas esmeraldas que se generan en rocas sedimentarias, pero pues por procesos muy complejos, y que de hecho es una de las discusiones de los geólogos en Colombia, porque pues aún no hay consenso del origen de estas esmeraldas. Pero bueno, ahí están. Aprovechen, nos quedan como 5 minutos. Listo, Gati y Evi, las hermanitas. A ver. Mayra, ¿quieres decir algo? Mayra, ¿estás? Sí, estoy.
creo que ya ¿Ya no culmina? tiene más. Sí, bueno, entonces en el chat les dejamos el link de la asistencia para que por favor se les pueda enviar el certificado a correo, entonces pongan muy bien sus datos, nombre completo, número de identificación y el correo para que les llegue como corresponde. Muchísimas gracias por la asistencia, Eduardo, muchísimas gracias por sorprendernos con este tema tan maravilloso y enamorarnos desde tu pasión. Y ya saben que los esperamos para las siguientes 2 etapas. Este fue solamente el comienzo del abrebocas. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Qué maravilloso proceso. Nos estamos viendo. Listo. Ay, como dijo Erika, que gracias por resumir tantos temas. Sí, resumí todo el primer semestre de geología y parte del segundo semestre de geología. Entonces sí era como complicado hacerlo y espero haberlo logrado. Yo creo que sí. Y qué chévere que estabas con expertos también en el tema. Eso lo hace más interesante. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Los espero en la próxima. Muchas gracias y les mandamos un fuerte abrazo de anteojos. Gracias, chicas, igualmente. Qué bellas, abrazo, bendiciones. Ay, les cayó el teléfono. No. Ay, yo no sabía.